Es un placer estar con ustedes, es una emoción muy grande verlos, ver cómo han cambiado todos ustedes, yo no. Me da mucho gusto saludarlos y tener el honor de platicarles de uno de los maestros más queridos de Magdalena Salinas, el doctor Jorge Arturo Aviña Valencia. No le voy a hacer una biografía porque pues, los datos biográficos resultan un poco aburridos, pero vamos a platicar a través de algunas fotos lo que yo percibo de mi maestro. Quiero tomar tres vertientes como profesor, como jefe, como directivo del hospital y como amigo. A ver, déjenme ver. Ahí. El doctor Aviña, como muchos de ustedes ya saben, nació en La Barca, Jalisco, el 29 de mayo de 1949. Ahí realizó sus primeros estudios y posteriormente se vino a la Ciudad de México, a la Universidad Nacional Autónoma de México, y de 1960 a 1965 hizo su carrera de médico cirujano, esto inspirado por su hermano, que es ginecólogo, y allá en La Barca ejercía y lo invitaba a ver cirugías, lo invitaba a ayudarlo, y esto forjó en el maestro el entusiasmo y la ilusión de ser médico. Posteriormente, fíjense aquí, quería borrar el chato, pero me sentí feo porque es su cumpleaños y le mando un abrazo muy cariñoso. El doctor Olvera, que está a su derecha, y todos lo conocen también, fue la persona que motivó en el internado al doctor Aviña a ser ortopedista. El doctor lo hicieron en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, allá en el antiguo hospital en la Ciudad de México. Después, de 1968 a 1971, el doctor Aviña realizó su residencia en el Centro Médico Nacional. Y de ahí pasamos a nuestro queridísimo hospital de Tlatelolco, un hospital sui generis muy especial porque fue inspirado en los hospitales europeos y la intención de los fundadores de ese hospital fue tener un hospital que no lo rebasara la traumatología, que no la traumatología de los fracturados, los quemados, etcétera, abarcaban el tiempo, los recursos para la ortopedia, que eran las artroplastías, tumores, etcétera. Así nació ese hospital que era pequeño de tamaño, pero grande de corazón, de espíritu, y teníamos esta vista. Imagínense, ahí donde ven los rombitos, esos rombitos al fondo, ese era el hospital. Y ahí caminábamos pasando visita, viendo la Plaza de las Tres Culturas. Y yo creo que el doctor Aviña, pues inspirado en los sacrificios humanos, nos hacía pasar unas visitas terriblemente estresantes porque su personal ya imponente, recia, un carácter fuerte, nos inquiría prácticamente las cosas y nos obligaba a tener una libretita. Fíjense cómo a veces no es necesario tener una preparación docente formal. El doctor Aviña era un médico que le gustaba la enseñanza, que le gustaba convivir con sus residentes y sin tener una preparación exactamente, vamos a decir, formal docente, nos escribió una libretita. Y en esa libretita, por ejemplo, pasábamos visita, si había un paciente con una fractura de cadera, a ver, dime de qué clasificación es. Si no sabíamos, había que anotar en la libretita la clasificación de Tronzo, que en aquel tiempo se usaba, o bien dosis de medicamentos, etcétera. Esa libretita era un acordeón y siempre teníamos que traer la libretita a mano para poder trabajar. Después había una anécdota muy simpática porque el doctor Aviña a veces se metía a cirugía y decía, a ver, el R1 que traiga el libro y que lo lea mientras yo opero. Las malas lenguas decían que porque no se sabía la técnica. Quién sabe si habrá sido cierto o no, pero la realidad que yo percibo es que el doctor, sin querer, o no sé, a lo mejor sí quería, pero él hacía una práctica modular. Hacía que la teoría, o sea, ve qué está diciendo el libro y vamos a ligarlo a la práctica. Vamos a ver si es cierto lo que dice el libro con lo que podemos hacer. Es una enseñanza maravillosa, una enseñanza que no se olvida jamás. Y eso, pues, son de las anécdotas que les puedo platicar de cuando fui residente, de cuando era mi maestro. También había algo formidable. El doctor Aviña siempre ha sido
proclive a cultivar la familia. En la noche, cuando éramos residentes, a algunos cuantos nos invitaba a su casa a revisar artículos, y esta muchacha que ven ahí, de ojos grandes, guapa, tenía entonces 7 años, y era una dulzura porque llegábamos y nos atendía, nos invitaba un refresco, platicábamos con ella, jugaba. Siempre me recuerdo que en ese tiempo usábamos el bip, no había el celular. Entonces había el bip y luego le cogía a su papá su bip, su bata. Bueno, un encanto de niña. Y doña Patti, que nos invitaba siempre a cenar, con el pretexto de ver artículos, ni revisábamos nada, creo que nomás cenábamos y chupábamos, pero la pasábamos formidable en la casa del doctor y fortalecíamos mucho nuestros lazos de amistad, pero algo importante era el compromiso que teníamos con él para trabajar, para respetarnos, para tratarnos bien. Fíjense, las semblanzas a veces pueden parecer como un homenaje a una persona, pero también creo que para las generaciones de jóvenes debe ser una inspiración, una forma de vivir, una manera de actuar como profesionistas. Por eso los felicito, porque estas semblanzas, pues, creo que dejarán mucha enseñanza para todos. Después, para 1981, se fundaron nuestros hospitales, se llamó Conjunto Hospitalario de Traumatología y Ortopedia Magdalena Salinas. Al fondo, traumatología, al primer plano, ortopedia. Primeramente inició con el doctor Reyes Cunningham en ortopedia y el doctor Aviña en traumatología como directores. Y después el doctor Aviña se hizo cargo de los dos hospitales durante un tiempo y empezamos a florecer ya como una escuela de ortopedia. Formamos, en conjunto con el doctor que me hizo el honor de ayudarle, de estar cerca de él, muchísimas generaciones, no recuerdo cuántas. Venían muchos médicos de Colombia, de Bolivia, y prometían regresar a sus tierras natales, pero muchos de ellos se quedaron con nosotros. Y formamos así más de 1000 y tantos ortopedistas que están distribuidos en toda la República. En lo personal, aparte de las deferencias que llegó a tener como amigo, pues me impulsó para llegar a ser jefe de servicio, luego jefe de división, profesor de la universidad. El doctor nunca fue egoísta, nunca fue una persona envidiosa, lejos de sentirse mal con el éxito, con el progreso de sus alumnos, nos apoyaba, nos ayudaba y nos hacía crecer más junto con él, porque él tiene una mística, era sin hablar mucho de lo que es trabajo en equipo, lo hacía, formaba un trabajo en equipo. Formaba gente y a su alrededor estábamos personas que también lo apoyábamos, que también lo respetábamos y hacíamos un equipo formidable. Hicimos congresos, el doctor Aviña encabezó el congreso del 50º de la Sociedad de Ortopedia, un congreso muy exitoso, tuvo, gracias a las amistades, al apoyo que el doctor consiguió, fue un éxito, tuvimos una ganancia económica muy buena porque nos regalaron muchas cosas, gracias al doctor Aviña. Aquí nos siguen compartiendo con el ponente que vamos a tener al ratito, con el doctor Rivero, cuando creía que era guapo. Estaba también, hicimos una moneda conmemorativa del Congreso. Hicimos muchas cosas muy, muy agradables durante los congresos y convivimos también con maestros muy queridos como don Salvador Beltrán Herrera, como el doctor Joaquín Morales Loredo, y con sus amigos también de otros países, aquí con don Antonio Pérez Feliú, su hermano de ultramar. Y también, pues, la diversión, aquí está Chelita bailando, la señora Viña, el doctor al fondo. Fuimos a congresos internacionales juntos, donde además de la academia, pues, convivíamos, porque el doctor propiciaba que saliéramos a comer, a tomar la copa, etc. Aquí está Paquito, un amigo muy querido que ya en paz descanse, pero aquí convivíamos muy bien. Dentro de casa también hacíamos nuestros eventos con mucho éxito, hacíamos exposiciones, enseñábamos a nuestros residentes. El doctor siempre procuraba que tuviéramos presente personalidades, como en este caso el licenciado Borrego, Genaro Borrego, que era director general del Seguro. Nos acompañaba, a veces nos llegaban a acompañar el secretario de Salud, el director general del ISSSTE, en fin, había
grandes personalidades en nuestros eventos, porque el doctor los invitaba y le tenía una deferencia. Y esto lograba que nos dieran más y más recursos para el desarrollo de nuestros hospitales. También hubo una participación muy importante a nivel nacional cuando enfrentamos los desastres como la explosión de San Juanico, como el terremoto del 85, donde los hospitales tuvieron una participación muy importante. Y fue donde nació lo del triage para pacientes politraumatizados, un paso muy importante en el manejo de este tipo de enfermos. El doctor publicó durante su trayectoria profesional muchos artículos a nivel nacional e internacional. Escribió varios libros sobre medicina del desastre, que es algo que le gustaba muchísimo. En el año de 1985 ingresó a la Academia Nacional, a la Academia Mexicana de Cirugía, y para el 2007 a la Academia Nacional de Medicina. Esto habla un poco de su carácter, de su ímpetu. Ya era director, ya había logrado muchas cosas, pero él seguía adelante académicamente preparándose. Dentro de la academia obtuvo premios muy importantes. En primer lugar, en trabajos presentados en la academia, reconocimientos a nivel internacional. Y claro, todo este éxito, todo este desarrollo académico, lejos de volverlo una persona soberbia, orgullosa, lo hacía ser un hombre más seguro, un hombre más compartido. Sabía que un árbol frondoso podía dar sombra a los demás. Y siempre nos invitaba, seguíamos compartiendo aquí en su finca de Cocoyoc, en La Moreña, y con su familia. Seguía el plan de amigo. ¿Cuántas experiencias no hemos tenido? Muchos de los que vi ahora en el chat, aquí en este bar, en su casa aquí de México. Sus enseñanzas también sobre enología, porque es fanático de los buenos vinos. Y este es su cava, donde tiene cantidad de vinos muy, muy buenos, y los comparte alegremente con todos nosotros. Siempre su base moral, su base, lo que él promueve más es el cuidado de la familia. Aquí está él con toda su familia. Y nos lo ha inculcado. Recuerdo una vez caminando en la playa, no me acuerdo, en Cancún creo que fue, me regañó, me dijo, oye, tú abandonas mucho a tu familia, andas en otras cosas, no obligas a tus hijos y bla, bla, bla. Me puso una regañiza. Y de ahí en adelante me dediqué un poco más a hacer más, a convocar más la presencia de mis hijos en reuniones, en fiestas, etcétera. Y créanme que ha sido una experiencia muy, muy fructífera. Gracias, doctor, por sus buenos consejos. Y quisiera terminar esto con esta frase de Oscar Wilde, que quizás sea la mística del doctor. Influir en una persona es transmitirle nuestra propia alma. Él siempre nos quiso formar con base a sus principios morales, principios científicos. Y bueno, creo que, al menos en mi caso, fue muy, muy, muy bueno. Doctor, muchas gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias a todos. Ahí estamos, ya se me fueron. No, aquí estamos. Muchísimas gracias. Todos estamos atentos a lo que nos estás diciendo. Muy bien, bueno. Nos dejó mudos. ¿Qué dijiste? Nos dejó mudos. Ah, qué bueno. Bueno, pues yo creo que hay algunas cosas que se tienen que enfatizar acerca de la enseñanza y demás cosas que nos dio el doctor Aviña. Uno fue la libretita. La libretita todavía me sigue hasta la actualidad. Ajá. ¿Sí? Después, dentro de la disciplina que nos inculcó, doctor, estar bien presentado siempre. En aquel entonces no se tenía ninguna batalla contra la corbata y era exigente la corbata y actuar en una postura siempre como sentarse y tener una postura de ortopedista. Que hubo 2 o 3 que se molestaron cuando los corrigieron. En otros,
Bueno, y realmente algo que tratamos de trascender fue la consideración del uso del goniómetro. Del goniómetro cuando todo era susceptible de ser medido. Y esto fue una de las cosas que me impresionaron cuando yo tomé el curso y oí una de sus clases, cuando en el pregrado, porque nos dio la orientación de lo que es la ortopedia, que es la manifestación de la arquitectura y la ingeniería dentro del sistema óseo. Y realmente es una de las cosas por las que yo me hice ortopedista. Después, cuando nos enseñaron a utilizar con el doctor González Astudillo la regla de escoliosis, como una cosa tan pequeña nos da tanta y tanta enseñanza y nos da tantos pronósticos. Doctora Viña, muchas gracias por sus enseñanzas, muchas gracias por las cosas que nos ha compartido hasta la actualidad. Bueno, agradecerles a todos ustedes esta gran deferencia para Enrique Espinosa, que es un gran amigo mío y seguirá siéndolo pues hasta que la vida nos separe, ¿no? Y a todos ustedes, a ti Fernando, Frida, que llevas de estafeta muy bien, porque es superarse día con día. Magdalena de las Salinas, como ustedes lo han mencionado, es un semillero de grandes ortopedistas distribuidos a lo largo y a lo ancho de nuestra querida República Mexicana, del extranjero, porque siempre venían inclusive centroamericanos, y de España llegaron a venir residentes porque allá no veían tanta traumatología como aquí en Magdalena de las Salinas. Las anécdotas pueden ser muchas, pero siempre el tenor, lo que yo siempre les he dicho, los conocimientos encerrados en la mente de un solo hombre no tienen ningún valor, si no tienen un valor social. Entonces, divulguemos, Frida, hay que seguir divulgando para que mejore nuestra patria con los especialistas y por ende nuestro más sagrado que tenemos, que son nuestros pacientes. Enrique, muchas gracias. Frida, muy agradecido. Fernando Ruiz, perdón que no te diga chato, ya te dije. Muchas gracias y felicidades, te felicité desde temprano y felicidades a todos. Debemos sentirnos orgullosos de que formamos parte de esta gran familia que es Magdalena de las Salinas. ¿Qué nos queda ahora? Seguirla engrandeciendo, seguir yendo a los congresos, manifestar nuestras inquietudes, enseñar, porque tienen mucho trabajo por qué recorrer ustedes, porque ustedes tienen ahorita el semillero de estos hospitales donde pueden producir mucho. Yo recuerdo, y con falsa modestia les digo, muchas veces el 80% de los trabajos libres de un congreso eran de Magdalena. Y no me equivoco. Y las invitaciones a todos. Sigamos así, con esa modestia que nos debe caracterizar y seguir con la enseñanza, porque ha sido muy fructífera. Grandes personalidades han salido de nuestros hospitales. No viene al caso que los mencione, pero son muchos, muchos. Entonces, pues a seguir adelante. La estafeta la tienes tú, Frida, con el equipo que has formado. Y a ti, Enrique, te agradezco mucho tu gentileza, tu bondad de las palabras que me dijiste. Y gracias.